Hola mis queridos nietitos. Bueno, voy a contarles, vamos a continuar con los cuentitos de cuarentena. En este caso vamos a volver un poquito a los orígenes. Esto es los orígenes de la creación del ser humano. Ahora vamos a hablar sobre el arca de Noé. El arca de Noé se relata una época en la que vino el diluvio universal. Y bueno, pero acá vamos con el cuento. Empezamos. Cuentan los hebreos que después del asunto aquel de la serpiente y la manzana prohibida, las relaciones entre Jehová y los hombres no fueron nunca tan buenas como antes. Jehová estaba muy resentido con sus criaturas, solía andar por el ceño fruncido y ya no tenía tanta paciencia. Y los hombres y las mujeres que poco a poco se habían ido acostumbrando a vivir en el mundo, a pesar de lo incómodo que les resultaba a veces, ya no estaban tan dispuestos a pedirle permiso a su Creador para cualquier cosa. Y sucedió que un día, cuando ya habían pasado varios miles de años desde su gran enojo con Adán y Eva, Jehová se volvió a enojar y mucho con sus criaturas, con los humanos, que él los había creado. Bueno, esto no puede ser, rugía mientras miraba desde el cielo lo mal que se portaba la gente. Ya me tienen cansado, parece mentira. Con lo mansito que era Adán y el paraíso, si el pobre se pasaba el día sonriendo y escuchando el canto de los pajaritos. Y mírenlos a estos. El que no está robando algo, está preparando una trampa u otro, son un desastre. Guerra, crueldad, envidia, traiciones, pero basta, ya me cansé, dijo. Y cuando Jehová rugió, basta, todo el cielo se oscureció como preparándose para una tormenta inmensurable. Lo cierto es que este hubiera podido ser nomás el final de todo, y tal vez no habría quedado nadie en pie para contar esta historia, de no haber sido porque en una segunda ojeada sobre la tierra Jehová lo vio al buenazo de Noé, que estaba arreando sus ovejas. Vamos a ver qué hace Noé. Ahí. Bueno. Noé era un pan de Dios y según Jehová el único hombre bueno que quedaba por ahí. Se preocupaba por su familia, cuidaba sus animales, trabajaba de sol a sol, no se peleaba con nadie. Además, no pasaba un solo día en que no se acordara de Jehová y le diera las gracias por todo lo que tenía, y cada tanto mataba alguna oveja y se la asaba a Jehová en un altar como regalo. Este sí es un hombre bueno, decía Jehová mientras olfateaba el humito de los sacrificios que hacía ahí Noé en la tierra. Si todos los hombres fueran como Noé, otro gallo cantaría, decía. De modo que Jehová quiso salvar a Noé del terrible castigo que les tenía preparado a los demás. Noé lo llamó desde el cielo. Decía, Señor, tartamudeó Noé, emocionadísimo al ver que Jehová en persona le dirigía la palabra. Sí, hombre, dijo Jehová. Vení, que tenemos que hablar, le dijo, y se lo llevó aparte para contarle lo que pensaba hacer para castigar a los malvados. En pocas palabras, va a llover, dijo Jehová con el ceño fruncido. Noé lo miró sin entender. ¿Qué había de extraordinario, de raro que lloviera? Muchas veces llovía y no por eso se terminaba el mundo.
Va a llover mucho, insistió Jehová. Va a llover a cántaros, a mares va a llover. Va a ser un verdadero diluvio universal. Pero Señor, protestó Noé, no vamos a ahogar todo. Shh, le dijo Jehová, ya te dije que este es un secreto. Y así fue como Jehová le contó a Noé todo el asunto del diluvio y le explicó, además de que cómo podía salvarse, cómo era la manera para hacerlo. Tenía que construir un cofre, un arca ancha y profunda, de juncos trenzados y untada con brea, una especie de baúl, cómodo y enorme, de 3 pisos, lo suficientemente amplio como para alojar a Noé y a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de sus 3 hijos, a sus nietos y además a un león y a una leona, a un palomo y a su paloma, a un camello con camella pero es inútil que trata de contarles todo esto porque meter Noé adentro del arca ni 10 hojas me alcanzarían, porque Jehová prometió que reuniera un macho y una hembra de cada una de las miles de especies de pájaros y animales que poblaban la tierra. Noé era un hombre manso y muy obediente, así que volvió a su casa preocupadísimo. Jehová lo ponía en un aprieto enorme. Tenía que construir el arca, preparar todo, conseguir los animales, que no era tan fácil, al fin de cuentas, porque vaya uno a conseguir un buitre macho y un buitre hembra, así de buenas a primera. Y todo eso en poquitísimo tiempo, porque el diluvio se venía encima. Y como si todo esto fuera poco, no le podía contar nada a nadie de lo que Jehová tenía planeado. Cuando la mujer de Noé lo vio a su marido al día siguiente, dele a carrear juncos y después empezar a trenzarlos y después preparar brea en una gran tinaja, quedó intrigadísima y no pudo menos que preguntar qué estaba haciendo. Pero mucho más intrigado quedó cuando Noé le contestó que estaba haciendo un arca gigante. ¿Qué pensaría Noé guardar en ese baúl tan inmenso que ni siquiera iban a poder hacer entrar en la tienda donde vivían, ni subir a ningún camello cuando decidiera mudarse? Cuando el arca estuvo lista, Noé llamó a sus hijos. Sus hijos eran Sam, Cam y Jafet, y les pidió que lo acompañaran a capturar animales. Un macho y una hembra de cada clase, dijo, nada más. Sam, Cam y Jafet se miraron entre ellos y empezaron a pensar que el padre, que se había pasado un mes construyendo el baúl inmenso y que ahora quería coleccionar parejas de animales, en una de esas se había vuelto loco. Pero como eran tan obedientes como el propio Noé, le dieron el gusto a su padre y se pasaron una semana entre tanto tiempo. Cigüeñas que querían levantar vuelo, metían la mano en las cuevas de los ratones, manoteaban langostas y corriendo detrás de las gacelas que galopaban más rápidos que el viento. Quedaron agotados pero satisfechos. Habían conseguido todo lo que hacía falta. Entonces empezó a llover. Cuando Noé sintió la primera gotita en la punta de la nariz, le dijo a su familia: «Vamos, todos adentro del arca, junten provisiones y metan también a los animales, se viene el diluvio». «Pero papá», protestó Jafet, «son 4 gotas locas». «Sí, viejo», dijo la esposa, «no exageres, vas a ver que es un chaparrón nomás. ¿Por qué no vamos a la tienda? Tengo unos higos que están para chuparse los dedos». Pero Noé
puso tal cara que todos se hicieron cuenta de que no era broma. ¡Rápido, todos al arca!, gritó. Y no hizo falta que lo repitiera, porque las gotitas se habían convertido en un aguacero tan feroz que parecía que tiraban agua en baldazos desde el cielo. Y además había algo en el aire oscuro y en el cielo rugiente que les hizo sospechar a todos que Jehová tenía mucho que ver con lo que estaba sucediendo. Por fin embarcaron a todos los animales, cargaron las provisiones y se metieron en el arca. Noé echó una última miradita al mundo y cerró la tapa. En los 2 pisos inferiores se amontonaban los animales y la familia de Noé, amontonada también pero en el piso superior, apilaba mantas y acomodaba provisiones mientras desde el fondo salían rugidos, silbidos, gruñidos, ladridos, mugidos, relinchos, píos, maullidos, cacareos y bufidos, todos mezclados en un gran concierto. Noé, dijo la mujer mientras buscaba el mantel de cuero para tender la mesa, espero que sepa lo que estás haciendo. Sí, mujer, sí, hago lo que tengo que hacer, dijo Noé acariciándole la cabeza. Quédate tranquila. Mientras tanto, afuera llovía y llovía y seguía lloviendo. Llovía cántaro, pero ya sin nido y sin ruedo. Al tercer día, el arca, que estaba posada en el huerto donde Noé la había construido, empezó a flotar y se fue alejando a la deriva, llevada por las corrientes de agua cada vez más caudalosas que cruzaban la tierra. Llovió durante 40 días y 40 noches, sin parar un solo instante, sin amainar, como si alguien hubiese abierto las compuertas de un dique y el cielo se contuviera vaciando sobre la tierra, y el arca se amacaba suavemente en el agua. De pronto, un día dejó de llover y empezó a soplar un viento fresco. Noé levantó por primera vez la tapa del arca, se asomó para ver y vio que estaban solos en el mundo, rodeadas por agua. Y pasaron los días, 10, 15, 20, 30, 50 días. En el arca todos estaban sanos y salvos, pero un poco preocupados, bastante malhumorados y sobre todo muy aburridos. Ya no quedaba manta seca, los animales estaban nerviosísimos y las provisiones estaban tocando a su fin. La mujer de Noé ya no sabía cómo ingeniárselas para preparar la comida, y sus nueras se pasaban los días persiguiendo a los chicos que corrían a lo loco por el arca y se entretenían en molestar a los animales, tirándoles de la cola o arrancándoles plumas para hacerse adornos. Cuando habían pasado 100 días, Noé pensó que ya era tiempo de averiguar si había algún lugar seco donde desembarcar. Fue a la bodega, buscó una palomita blanca, se asomó con ella a la tapa del arca, la acarició en el hueco de la mano y la lanzó al aire. La paloma voló y voló, pero no encontró dónde posarse y al día siguiente volvió exhausta y se acurrucó en la cabeza de Noé a dormir una siesta. Y cuando pasaron 20 días más, Noé volvió a soltar la paloma, y la paloma voló y después volvió al arca porque tampoco esta vez encontró dónde posarse. Pero cuando había pasado 150 días desde el final del diluvio, Noé volvió a soltar a la paloma, y esta vez la paloma voló, y cuando volvió al arca
traía una ramita de olivo aferrada en el pico. La tierra está seca, la tierra está seca, gritaba Noé, y se lanzó abrazando a su mujer y con sus hijos y con sus nueras y con sus nietos, y todos bailaron y saltaron tanto que el arca se sacudió como loca en el agua. Al día siguiente desembarcaron en la cima de un cerro que ya estaba bien seco y lleno de plantas frescas, con las hojas nuevas. Todos, animales y personas, se atropellaban para salir cuando antes del arca. Tantas ganas tenían de estirar las piernas, de correr, de brincar, de trotar, de volar por el mundo. Y un rato después, mientras las mujeres armaban las nuevas tiendas y tendían las mantas húmedas para que se secasen al viento, Noé y sus hijos reunían sus nuevos rebaños, y los chicos corrían y se trepaban a los árboles. El cielo se despejó de nubes, brilló el sol y el horizonte. Todavía inundado apareció un inmenso y brillante arcoíris. ¡Abuelo, abuelo!, gritaban los nietos más chiquitos de Noé aferrando a sus rodillas. ¡El cielo tiene colores! Y entonces se oyó bien clarita la voz de Jehová en el viento. Esto es para que sepas, Noé, que después de la lluvia, aunque sea un diluvio, siempre llega el arco iris. Y Noé y su familia y todos los animales del mundo miraron el cielo y se sonrieron. Y colorín colorado, este cuentito se ha terminado. Espero que le haya gustado, chiquito. Un beso grande.